Welcome to my channel. Resolviendo tomar un día de descanso, decidí visitar a mi hija Daniela. Fue una decisión espontánea, sin avisar, porque pensé que sería una sorpresa agradable. Tal vez podríamos tomar un café juntas, conversar como antes, cuando ella aún me buscaba para pedirme consejos sobre la vida. Conduje hasta su apartamento con una sonrisa en el rostro, imaginando su expresión de alegría al verme en la puerta. Pero cuando llegué, encontré la puerta principal entreabierta. Eso me pareció extraño. Daniela siempre fue cuidadosa con la seguridad. Empujé la puerta suavemente y entré, llamándola en voz baja para no asustarla. No hubo respuesta. Entonces escuché voces que venían de la cocina. Era ella hablando con Lorenzo, mi yerno. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, pensando en anunciar mi llegada. Pero algo en el tono de sus voces me detuvo. Había una urgencia, una conspiración en la forma en que hablaban. Me quedé paralizada junto a la puerta entreabierta de la cocina, y lo que escuché me heló la sangre. «Mamá tiene esa casa grande solo para ella», decía Daniela con una voz que no reconocí. «Es un desperdicio. Una mujer de 70 años no necesita tanto espacio. Deberíamos convencerla de que ya no puede vivir sola». Lorenzo respondió con un tono calculador. «Tienes razón. Si la internamos en un buen asilo, podemos vender la casa y quedarnos con el dinero. Ella tiene ahorros también. Tu madre ha sido muy cuidadosa con su dinero todos estos años». «Exacto», continuó Daniela, y cada palabra que salía de su boca era como un golpe en mi pecho. «Podríamos decirle que es por su propio bien, que nos preocupa su salud. Ella confiará en nosotros. Siempre lo hace». Me quedé allí, inmóvil, sintiendo como el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Esta era mi hija. La niña que había criado, la mujer por la que había sacrificado todo. Y estaba planeando dejarme encerrada en algún lugar para quedarse con todo lo que había construido con mis propias manos. No hice ruido. No grité. No lloré. Algo dentro de mí se congeló en ese momento, una frialdad que nunca antes había sentido. Con el mismo cuidado con el que había entrado, salí de ese apartamento. Cerré la puerta principal en silencio y caminé hacia mi auto como si estuviera en un sueño, o más bien, en una pesadilla. Mientras conducía de regreso a casa, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza común. Eran lágrimas de rabia, de traición, de desilusión absoluta. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo la hija que había amado más que a mi propia vida podía estar planeando algo así? Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente. Daniela tenía 5 años cuando su padre nos abandonó. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Él simplemente empacó una maleta y se fue, dejándonos sin nada más que deudas y un alquiler que no podía pagar. Desde ese momento, todo recayó sobre mis hombros. Trabajé en 3 empleos simultáneamente. Por las mañanas limpiaba oficinas, por las tardes trabajaba en una lavandería, y por las noches cuidaba a un anciano en su casa. Dormía 4 horas cada noche, a veces menos. Pero cada centavo que ganaba lo ahorraba para Daniela. Quería que tuviera lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro. Cuando llegó el momento de que entrara a la universidad, no tenía suficiente dinero para la matrícula completa. Vendí las pocas joyas que me quedaban de mi madre, incluido un anillo que era la única herencia familiar que tenía. No me importó. Ver a Daniela con su uniforme universitario, emocionada por comenzar sus clases, valió cada sacrificio. Durante sus años de estudio, seguí trabajando sin descanso. Le pagué no solo la matrícula, sino también sus libros, su transporte, su comida. Ella vivía conmigo, por supuesto, pero yo nunca le pedí que contribuyera con nada. Quería que se enfocara en sus estudios, que tuviera éxito, que fuera alguien en la vida. Y lo logró. Se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo. Conoció a Lorenzo en la empresa donde trabajaba. Cuando me lo presentó, parecía un hombre educado, trabajador. Me alegré por ella. Pensé que finalmente tendría la vida estable que yo nunca pude darle cuando era niña. Cuando decidieron casarse, yo estaba feliz. Pero entonces comenzaron los gastos. La boda tenía que ser perfecta, decía Daniela. Lorenzo venía de una familia acomodada y había expectativas. No quería que pensaran que ella venía de la pobreza. Esas palabras me dolieron,
pero las ignoré. Pagué por el vestido de novia. Un vestido hermoso que costó $3,000. Pagué por el salón de la recepción, por el catering, por las flores, por el fotógrafo. En total, gasté casi $25,000 en esa boda. Dinero que había ahorrado durante años, guardado para mi vejez, para tener algo de seguridad. Pero lo entregué sin pensarlo 2 veces porque era para la felicidad de mi hija. Después de la boda, vinieron más peticiones. Necesitaban ayuda para el apartamento. El alquiler era muy caro. Les di dinero para la entrada de un apartamento propio. $10,000 que saqué de mis ahorros. Es un préstamo, mamá, me dijo Daniela. Te lo devolveremos pronto. Han pasado 5 años. Nunca vi un centavo de regreso. Cuando nació Paola, mi nieta, pensé que las cosas cambiarían. Y cambiaron, pero no como esperaba. Daniela y Lorenzo querían seguir con sus vidas sociales, sus carreras, sus planes. ¿Quién cuidaba de Paola? Yo. Cada vez que tenían una reunión, una cena, un viaje de fin de semana, yo estaba allí. No me malinterpreten. Amaba a mi nieta. Paola era la luz de mis ojos. Pero nadie me preguntaba si yo tenía planes, si yo estaba cansada, si yo necesitaba descansar. Simplemente asumían que estaría disponible. Y siempre lo estaba, porque era mi familia. Porque pensé que eso era lo que significaba ser madre, ser abuela. Las transferencias mensuales comenzaron hace 3 años. Daniela me llamó llorando una noche, diciendo que Lorenzo había tenido problemas en el trabajo, que estaban pasando por dificultades financieras. Me pidió ayuda temporal. $500 al mes, solo hasta que se estabilizaran. Acepté inmediatamente. ¿Cómo podría negarme? Era mi hija. Pero los meses pasaron, luego los años, y las transferencias nunca se detuvieron. $500 cada mes, religiosamente. $18,000 en 3 años. Dinero que salía directamente de mi pensión, de los ahorros que me quedaban. También estaba el asunto de la tarjeta de crédito. Daniela me había pedido que la agregara como usuario autorizado en mi tarjeta solo para emergencias. Esas emergencias se convirtieron en compras de ropa, cenas en restaurantes caros, artículos para la casa que ellos querían pero no necesitaban. El mes pasado, la factura llegó a $2,000. Cuando finalmente llegué a mi casa después de escuchar esa conversación devastadora, cerré la puerta detrás de mí y me quedé parada en el silencio de mi sala. Esta casa. Mi casa. La casa por la que había trabajado durante 30 años para poder comprarla. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón representaba años de sacrificio, de privaciones, de trabajo duro. La había comprado cuando Daniela tenía 15 años. Antes de eso, habíamos vivido en apartamentos alquilados, moviéndonos cada vez que el propietario subía el precio o vendía el edificio. Pero yo quería algo permanente para mi hija, algo que fuera nuestro. Un lugar al que pudiera llamar hogar sin miedo a que nos lo quitaran. Me senté en el sofá y miré alrededor. Las paredes estaban llenas de fotografías. Daniela en su graduación de la escuela secundaria. Daniela en su fiesta de 15 años. Daniela el día de su boda, radiante con ese vestido de $3,000. Daniela sosteniendo a Paola recién nacida en el hospital. Toda una vida de recuerdos que ahora se sentían manchados, contaminados por lo que había escuchado. ¿Un asilo? ¿Ella realmente quería meterme en un asilo como si fuera un mueble viejo del que necesitaban deshacerse? Ni siquiera estaba enferma. Tenía 70 años, sí, pero estaba completamente sana. Caminaba 3 kilómetros cada mañana. Cocinaba, limpiaba, manejaba mi propio auto. No necesitaba ayuda para nada. Lo único que estaba mal conmigo era que tenía algo que ellos querían: mi casa y mi dinero. Me levanté y fui a mi habitación. En el armario, en la parte superior, guardaba una caja de documentos importantes. La bajé con cuidado y la abrí sobre mi cama. Adentro estaba toda mi vida financiera organizada meticulosamente. Siempre había sido cuidadosa con el dinero, llevaba registro de cada gasto, cada ingreso, cada transacción. Saqué los estados de cuenta bancarios de los últimos años. Ahí estaban, marcados con resaltador, $500 transferidos a Daniela cada mes. $18,000 en total. Luego estaban los estados de la tarjeta de crédito.
Pasé las páginas viendo cargo tras cargo que no eran míos. Una cena en un restaurante italiano por $250. Ropa de una boutique cara por $600. Artículos de decoración para el hogar por $400. Encontré también los recibos que había guardado de la boda. $25,000. La cifra todavía me impactaba. Era más dinero del que muchas personas ganaban en un año, y yo lo había gastado en un solo día porque quería que mi hija fuera feliz. Había más documentos. El recibo de la transferencia bancaria de $10,000 para la entrada de su apartamento. Las facturas de la Universidad de Daniela, más de $40,000 en total durante 4 años. Los recibos de ropa, útiles escolares, libros. Todo lo había guardado, no porque quisiera cobrarle algún día, sino porque era mi forma de recordar por qué trabajaba tan duro. Calculé mentalmente el total. Entre la educación universitaria, la boda, la entrada del apartamento, las transferencias mensuales y los gastos de la tarjeta de crédito, había gastado más de $100,000 en Daniela en los últimos años. $100,000 que podría haber usado para viajar, para disfrutar mi jubilación, para vivir con un poco menos de preocupación financiera. Pero no me arrepentía del dinero gastado. O al menos no me había arrepentido hasta hoy. Lo que me destrozaba no era el dinero en sí, era la ingratitud. Era el hecho de que después de todo lo que había hecho, después de cada sacrificio, mi propia hija me veía como un obstáculo. Como algo de lo que deshacerse para poder tomar lo poco que me quedaba. Me miré en el espejo de mi habitación. 70 años me devolvían la mirada. Mi cabello, completamente gris ahora, estaba recogido en el mismo moño que había usado durante décadas. Mi rostro mostraba cada año de trabajo duro, cada noche sin dormir, cada preocupación. Estas arrugas no eran solo de la edad. Eran mapas de sacrificio. ¿Qué he hecho mal?, me pregunté en voz alta al reflejo. ¿En qué momento criar a una hija con amor se convirtió en criar a alguien que solo me ve como una fuente de dinero? Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez venían acompañadas de algo más. Rabia. Una rabia que había estado enterrada durante años bajo capas de amor maternal y abnegación. Rabia por haber permitido que me trataran como una opción conveniente en lugar de una persona. Rabia por haber sido tan ingenua al pensar que el amor de una madre siempre sería correspondido. Pero junto con la rabia vino algo más. Claridad. Por primera vez en mi vida, vi la situación exactamente como era. No estaba siendo una madre amorosa ayudando a su hija. Estaba siendo usada, manipulada, explotada. Y lo peor era que yo lo había permitido porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hija. Miedo de estar sola. Miedo de que si dejaba de dar, dejara de ser amada. Qué tonta había sido. Me sequé las lágrimas y algo cambió en mí. Fue como si un interruptor se hubiera activado. Toda mi vida había sido suave, complaciente, siempre diciendo que sí. Siempre poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Siempre sacrificándome. ¿Y para qué? ¿Para qué planearan encerrarme en un asilo y robar todo lo que había construido? No. Eso no iba a pasar. Fui a la cocina y me preparé un té. Necesitaba pensar con claridad. Mientras el agua hervía, mi mente comenzaba a trabajar de una forma nueva. Fría. Calculadora. Estratégica. Si Daniela y Lorenzo podían planear mi futuro a mis espaldas, yo también podía planear el mío. Pero a diferencia de ellos, yo lo haría con la verdad de mi lado. Me senté en la mesa de la cocina con mi té y una libreta. Empecé a hacer una lista. Primero, las transferencias mensuales. Esas terminarían inmediatamente. Segundo, la tarjeta de crédito. Daniela sería eliminada como usuario autorizado. Tercero, mi testamento. Necesitaba revisarlo y hacer cambios significativos. Cuarto, mis cuentas bancarias. Necesitaba asegurarme de que nadie más tuviera acceso a ellas. Pero había algo más importante que el dinero. Necesitaba protegerme legalmente. Si Daniela y Lorenzo eran capaces de planear internarme en un asilo, necesitaba asegurarme de que no pudieran tomar decisiones médicas o legales sobre mí sin mi consentimiento. Necesitaba hablar con un abogado. Miré el reloj. Eran las 3 de la tarde del sábado. Los bancos estaban cerrados, pero podía hacer algunas cosas desde mi computadora. Fui a mi pequeño escritorio en la esquina de la sala y encendí la computadora.
Entré a mi banca en línea y lo primero que hice fue cancelar la transferencia automática mensual a la cuenta de Daniela. $500. Ya no más. Hice clic en cancelar y sentí una extraña sensación de poder. Era mi dinero. Mi pensión. Dinero que había ganado trabajando durante 45 años. Y por primera vez, iba a quedarse conmigo. Luego llamé al banco. Aunque era sábado, tenían servicio de atención al cliente las 24 horas. Una voz amable contestó del otro lado. Necesito eliminar a un usuario autorizado de mi tarjeta de crédito, dije con voz firme. Por supuesto, señora. ¿Puede darme el nombre de la persona? Daniela Macedo de Ruiz. Hubo una pausa mientras la empleada buscaba en el sistema. Veo que la señora Ruiz ha sido usuaria autorizada durante 3 años. ¿Está segura de que desea eliminarla? Completamente segura. Entendido. El cambio será efectivo inmediatamente. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí. Quiero asegurarme de que solo yo tenga acceso a todas mis cuentas. Necesito revisar quién está listado como beneficiario y quién tiene permisos para acceder a información de mi cuenta. La empleada del banco revisó mi cuenta con paciencia mientras yo esperaba en la línea, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Cada segundo que pasaba me hacía sentir más firme en mi decisión. No había marcha atrás. Señora Macedo, veo que tiene a Daniela Ruiz listada como beneficiaria en su cuenta de ahorros y en su cuenta corriente. También tiene acceso para consultar saldos, aunque no puede hacer retiros sin su autorización. Quiero que la elimine de todo, dije sin vacilar. De beneficiaria, de acceso a información, de todo lo relacionado con mis cuentas. Hubo una pausa. Podía sentir la sorpresa de la empleada al otro lado de la línea. Probablemente no era común que una madre eliminara a su hija de sus cuentas así, de repente. Señora, ¿está segura? Este tipo de cambios son permanentes y... Estoy completamente segura, interrumpí. Es mi dinero y necesito protegerlo. Entiendo. Procederé con los cambios. Por seguridad, ¿puedo preguntarle el motivo? Es solo protocolo del banco cuando se hacen modificaciones importantes. Respiré profundo. Prefiero no dar detalles. Simplemente digamos que necesito asegurar mis finanzas para mi propia protección. Por supuesto. Lo comprendo perfectamente. Los cambios estarán activos en las próximas 24 horas. ¿Necesita algo más? Sí. Quiero cambiar todas mis contraseñas bancarias y las preguntas de seguridad. Inmediatamente. Pasamos los siguientes 20 minutos haciendo todos los cambios necesarios. Cuando finalmente colgué el teléfono, sentí como si hubiera levantado un muro de protección alrededor de todo lo que había construido. Por primera vez en años, mis finanzas estaban bajo mi control total y exclusivo. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Necesitaba más que protección bancaria. Necesitaba protección legal. El lunes por la mañana llamaría a un abogado para revisar mi testamento y establecer directivas médicas claras. Nadie, absolutamente nadie, iba a tomar decisiones sobre mi vida o mi muerte excepto yo misma. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, pensando en todo. Los recuerdos seguían llegando en oleadas. Recordé cuando Daniela tenía 8 años y se enfermó gravemente. Neumonía. Pasé 3 noches seguidas en el hospital sin dormir, sosteniéndole la mano, rezando para que mejorara. Vendí mi único abrigo de invierno para pagar los medicamentos que el seguro no cubría. Recordé su primer día de universidad. Cómo brillaban sus ojos con emoción y esperanza. Yo estaba tan orgullosa. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Que estaba dándole las herramientas para tener una vida mejor que la mía. Recordé el día de su boda. Ella lucía hermosa con ese vestido caro. Bailamos juntas y ella me susurró al oído: «Gracias por todo, mamá. No estaría aquí sin ti». En ese momento, con lágrimas de felicidad, pensé que no había mejor recompensa que ver a mi hija feliz. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿O siempre había sido así y yo había estado demasiado ciega para verlo? Pensé en todas las veces que había cancelado mis propios planes para cuidar a Paola. Había una clase de pintura que quería tomar los martes por la tarde.
Nunca pude inscribirme porque ese era el día que Daniela tenía reuniones importantes y necesitaba que cuidara a la niña. Había un grupo de lectura en la biblioteca local que se reunía los jueves. Nunca asistí porque Lorenzo tenía un gimnasio ese día y yo tenía que estar disponible. Mi vida entera había girado alrededor de estar disponible para ellos. Y ahora querían deshacerse de mí. El domingo amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Me levanté temprano, como siempre, y me preparé para lo que sabía que vendría. No habían pasado ni 24 horas desde que había escuchado esa conversación, y ya había tomado medidas. Pronto se darían cuenta. Estaba en lo cierto. A las 10 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era Daniela. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Volvió a llamar. Otra vez dejé que sonara. Al tercer intento, decidí contestar. Necesitaba escuchar qué tenía que decir. Mamá. Su voz sonaba ansiosa, casi frenética. ¿Por qué no contestabas? Estaba ocupada, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mamá, acabo de intentar usar mi tarjeta y me la rechazaron. Llamé al banco y me dijeron que ya no soy usuario autorizado. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún error? No hubo ningún error, Daniela. Decidí hacer algunos cambios en mis finanzas. Hubo un silencio del otro lado. Podía imaginar su expresión de confusión y creciente pánico. Pero mamá, esa tarjeta era para emergencias. ¿Por qué la cancelaste sin decirme nada? Porque es mi tarjeta. Y he notado que las emergencias se han vuelto muy frecuentes. $2,000 el mes pasado, Daniela. ¿Qué tipo de emergencia cuesta tanto? Bueno, había cosas que necesitábamos y... Cosas que necesitaban, interrumpí. Cenas en restaurantes caros. Ropa de diseñador. Decoración para la casa. Esas no son emergencias. Mamá, no entiendo por qué está siendo así. Siempre has sido tan generosa. ¿Qué ha cambiado? Esa pregunta me hizo querer reír y llorar al mismo tiempo. ¿Qué había cambiado? Todo. Absolutamente todo. Pero no iba a decirle lo que había escuchado. Todavía no. Primero necesitaba tener todas mis protecciones en su lugar. He decidido que necesito ser más cuidadosa con mi dinero, dije simplemente. Tengo 70 años, Daniela. Necesito pensar en mi futuro. Tu futuro está seguro, mamá. Nosotros siempre cuidaremos de ti. Esas palabras. Si tan solo supiera la ironía amarga de esas palabras. Cuidar de mí encerrándome en un asilo para robar mi casa. Aprecio eso. Mentí. Pero aún así, necesito ser más responsable. ¿Y qué hay de la transferencia mensual? Tampoco llegó este mes. Esa también la cancelé. ¿Qué? Mamá, dependemos de ese dinero. Lorenzo y yo tenemos gastos. Paola necesita cosas para la escuela. No puedes simplemente. Daniela, la interrumpí, y mi voz tomó un tono que nunca había usado con ella antes. Tienes un trabajo. Lorenzo tiene un trabajo. Ambos ganan bien. Ese dinero era temporal, ¿recuerdas? Hace 3 años dijiste que solo lo necesitarías hasta que se estabilizaran. Han pasado 3 años. Pero mamá. No hay peros. He tomado una decisión. Mi dinero es mío y necesito empezar a usarlo para mí misma. ¿Para ti misma? Pero si tú nunca gastas nada en ti, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Esa pregunta reveló todo. No le importaba que yo pudiera necesitar el dinero. No le importaba que después de una vida de sacrificio pudiera querer disfrutar un poco. Su única preocupación era que su fuente de ingresos extras se había secado. Tal vez viaje, dije, improvisando. Siempre quise conocer Italia. O tal vez tome algunas clases. Hay muchas cosas que siempre quise hacer, pero nunca pude porque estaba ocupada ayudándolos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. No puedo creer que estés siendo tan egoísta, finalmente dijo Daniela, y su voz sonaba diferente ahora. Más dura. Más fría. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Todo lo que habían hecho por mí?
¿Qué exactamente habían hecho por mí excepto tomar y tomar y tomar? ¿Qué han hecho por mí exactamente, Daniela?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila aunque por dentro estaba temblando de rabia. Te hemos dado una familia. Te hemos dado una nieta. Te hemos incluido en nuestras vidas. Me habían dado una familia. Como si eso fuera un favor que me hacían. Como si yo no hubiera sido quien le dio la vida, quien la crió sola, quien sacrificó todo para que ella tuviera oportunidades. Entiendo, fue todo lo que dije, porque si hubiera dicho lo que realmente pensaba en ese momento, habría explotado. Tengo que colgar ahora, Daniela. Tengo cosas que hacer. Mamá, espera. Necesitamos hablar de esto. ¿Por qué no vienes esta tarde? Podemos tomar café y conversar como personas civilizadas. La invitación me pareció sospechosa. Probablemente querían convencerme en persona de revertir mis decisiones. O peor, tal vez querían acelerar sus planes ahora que se habían dado cuenta de que estaba tomando control de mis finanzas. No puedo hoy. Estoy ocupada. ¿Ocupada? Mamá, nunca estás ocupada los domingos. Siempre vienes a almorzar con nosotros. Tenía razón. Durante años, cada domingo había sido lo mismo. Yo llegaba a su casa temprano, ayudaba a preparar el almuerzo, jugaba con Paola, limpiaba después de comer, y me iba tarde en la noche después de ayudar con las tareas de la niña. Era una rutina tan establecida que ni siquiera me invitaban formalmente. Simplemente se asumía que estaría allí. Bueno, hoy estoy ocupada, repetí con firmeza. Nos vemos pronto. Colgué antes de que pudiera protestar. Mi mano temblaba mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. Había sido directa con mi propia hija por primera vez en mi vida, y me sentía extraña. Culpable, pero también liberada. Como si hubiera roto cadenas invisibles que ni siquiera sabía que estaba cargando. El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente. Esta vez era Lorenzo. No contesté. Me dejó un mensaje de voz que escuché más tarde. Lucinda, soy Lorenzo. Daniela está muy alterada. No sé qué está pasando, pero creo que deberías reconsiderar estas decisiones precipitadas. Somos familia y las familias se apoyan mutuamente. Llámame cuando puedas para que hablemos con calma. Decisiones precipitadas. Qué interesante elección de palabras. Nada de lo que había hecho era precipitado. Cada movimiento había sido calculado y necesario para protegerme de sus planes. Si alguien había tomado decisiones precipitadas, eran ellos al planear mi futuro sin mi conocimiento. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Pasé el resto del domingo organizando mi casa. Abrí cajones que no había revisado en años. Encontré cajas de fotografías antiguas, documentos, recuerdos de una vida que parecía haber sido vivida por otra persona. Una persona que siempre estaba sonriendo, siempre disponible, siempre dando. En una caja encontré cartas que Daniela me había escrito cuando era niña. Te amo, mami. Eres la mejor mamá del mundo. Las palabras de una niña de 7 años, escritas con crayón. Las lágrimas comenzaron a caer mientras leía esas líneas inocentes. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿Cuándo se había convertido en alguien capaz de conspirar contra su propia madre? Encontré también un diario que había llevado durante años. Lo abrí en una página al azar. Era de hace 10 años. Hoy Daniela se graduó de la universidad. Estoy tan orgullosa que podría explotar. Todo el sacrificio valió la pena. Mi niña tiene ahora las herramientas para conquistar el mundo. Qué ingenua había sido. Pensé que darle educación, oportunidades y amor incondicional la convertiría en una buena persona. Pero en algún lugar del camino, algo había salido terriblemente mal. Tal vez le había dado demasiado. Tal vez al nunca decirle que no, al nunca establecer límites, había creado a alguien que creía que tenía derecho a todo lo mío. El lunes llegó con un sol brillante que parecía burlarse de mi estado de ánimo. Me levanté temprano y me vestí con cuidado. Hoy tenía una misión importante. Había buscado en internet el fin de semana y encontré un bufete de abogados con buenas reseñas que se especializaba en planificación patrimonial y derecho de familia. Llamé apenas abrieron a las 9 de la mañana. La recepcionista fue amable y me dio una cita para las 2 de la tarde. Perfecto. Me dio tiempo para prepararme mentalmente.
Antes de ir al abogado, fui al banco en persona. Quería asegurarme de que todos los cambios se hubieran procesado correctamente. La gerente de la sucursal, una mujer llamada Lorena que conocía desde hace años, me atendió personalmente. Señora Macedo, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero verificar que todos los cambios que solicité el sábado se hayan realizado correctamente. Lorena revisó mi cuenta en su computadora y asintió. Sí, todo está en orden. Daniela Ruiz ha sido eliminada como usuaria autorizada de su tarjeta de crédito y como beneficiaria de sus cuentas. Las transferencias automáticas también han sido canceladas. ¿Hay algo más que necesite? Sí, dije, sacando una lista que había preparado. Quiero abrir una caja de seguridad y guardar algunos documentos importantes. También quiero asegurarme de que mi cuenta requiera verificación adicional para cualquier retiro mayor a $500. Por supuesto. Podemos configurar eso inmediatamente. Es una medida de seguridad muy inteligente. Pasamos la siguiente hora configurando las protecciones adicionales. Cuando terminamos, me sentí más segura. Luego fui a casa y recogí los documentos importantes que quería guardar en la caja de seguridad: escrituras de la casa, pólizas de seguro, algunos ahorros en efectivo, las joyas que me quedaban. Todo lo que tenía valor y que no quería que cayera en manos equivocadas. A las 2 en punto estaba sentada en la oficina del abogado. El licenciado Marco Sandoval era un hombre de unos 50 años con una expresión amable pero profesional. Me ofreció café y me invitó a sentarme. Señora Macedo, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Respiré profundo y le conté todo. No los detalles completos, pero lo suficiente. Le dije que había descubierto que mi hija y mi yerno tenían planes que me preocupaban, que necesitaba proteger mis bienes y asegurarme de que nadie pudiera tomar decisiones médicas o legales por mí sin mi consentimiento explícito. El abogado escuchó atentamente, tomando notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con compasión. Señora Macedo, lamento mucho que esté pasando por esta situación. Desafortunadamente, no es tan rara como debería ser. Veo casos similares con más frecuencia de la que me gustaría. Pero la buena noticia es que hay varias cosas que podemos hacer para protegerla. ¿Cómo qué? Primero, necesitamos actualizar su testamento. Puede especificar exactamente quién recibe qué, y también puede incluir cláusulas que protejan sus deseos incluso si alguien intenta impugnar el testamento después de su muerte. Continúe. Segundo, y esto es muy importante, necesitamos establecer directivas médicas anticipadas y un poder notarial duradero. Estos documentos especifican exactamente quién puede tomar decisiones médicas por usted si llega a estar incapacitada, y bajo qué circunstancias. ¿Puedo especificar que mi hija no tenga ese poder? Absolutamente. Puede nombrar a quien usted quiera, o incluso designar a un profesional neutral si prefiere. Eso me hizo pensar. ¿A quién podría confiarle algo tan importante? No tenía hermanos. Mis padres habían muerto hace años. No tenía amigos cercanos porque había pasado toda mi vida trabajando y cuidando de Daniela. ¿Qué pasa si no tengo a nadie en quien confíe para eso? Podemos designar a un tutor profesional o incluso a este bufete. Hay opciones. Lo importante es que sus deseos estén claramente documentados y legalmente protegidos. ¿Y qué hay de la casa? Pueden obligarme a venderla o pueden quitármela de alguna manera. Mientras usted esté mentalmente competente, absolutamente no. La casa es suya y solo usted puede decidir qué hacer con ella. Sin embargo, si alguien intentara declararla incompetente mentalmente para tomar control de sus bienes, ahí es donde las directivas médicas y evaluaciones psicológicas preventivas pueden ser muy útiles. Evaluaciones psicológicas preventivas. Sí. Básicamente, usted se somete a una evaluación completa con un psicólogo certificado que documenta que está perfectamente competente mental y emocionalmente. Si alguien intenta cuestionarlo en el futuro, tenemos evidencia profesional reciente de su competencia. La idea me pareció brillante. Quiero hacer eso también. El abogado Marco Sandoval asintió con aprobación. Es una decisión muy inteligente, señora Macedo. Puedo recomendarle a varios psicólogos excelentes que tienen experiencia en este tipo de evaluaciones.
Normalmente el proceso toma 1 o 2 sesiones y al final tendrá un informe completo que certifica su estado mental. ¿Cuánto tiempo tomaría tener todos estos documentos listos? El testamento y las directivas médicas puedo tenerlos preparados en 1 semana. Necesitaré que venga a firmarlos ante notario, por supuesto. La evaluación psicológica dependerá de la disponibilidad del profesional que elija, pero generalmente se puede hacer en 2 o 3 semanas. Quiero todo lo más pronto posible, dije con determinación. No sé cuánto tiempo tengo antes de que intenten algo. Marco me miró con seriedad. Señora Macedo, ¿está en peligro inmediato? ¿Siente que su seguridad física está comprometida? No, no creo que lleguen a eso. Pero escuché sus planes de internarme en un asilo para quedarse con mi casa. No sé qué tan rápido intentarán ejecutar esos planes ahora que he cortado el dinero. Entiendo. Bueno, déjeme ser muy claro. Mientras usted esté mentalmente competente, nadie puede internarla en ningún lugar contra su voluntad. Y si alguien intentara hacerlo mediante medios fraudulentos o coercitivos, estaría cometiendo varios delitos graves. Esas palabras me dieron algo de consuelo, pero no del todo. Sabía que había formas sutiles de manipular situaciones, especialmente cuando se trataba de personas mayores. Había escuchado historias de familias que convencían a doctores de que sus padres ancianos no podían cuidarse solos, incluso cuando no era verdad. ¿Y si inventan problemas médicos? Si dicen que estoy senil o que no puedo cuidarme. Por eso la evaluación psicológica es tan importante. Y también le recomendaría que consulte con su médico de cabecera para que tenga documentado su estado de salud actual. Si alguien hace acusaciones falsas sobre su competencia, tendrá evidencia médica reciente que lo refute. Salí de la oficina del abogado 2 horas después con una lista de cosas por hacer y una sensación extraña de empoderamiento. Por primera vez en mi vida, estaba tomando decisiones puramente para protegerme a mí misma, sin considerar cómo afectarían a Daniela o a su familia. Se sentía egoísta, pero también se sentía necesario. Durante los siguientes días, mi teléfono no dejó de sonar. Daniela llamaba varias veces al día. Lorenzo también. Dejaban mensajes cada vez más urgentes, más desesperados. Algunos intentaban la culpa. Mamá, Paola te extraña mucho. No entiende por qué ya no vienes a vernos. Otros intentaban la intimidación. Estás tomando decisiones muy malas, Lucinda. Vas a arrepentirte. Ignoré la mayoría de las llamadas. Cuando contestaba, mantenía las conversaciones breves y no revelaba nada sobre los pasos legales que estaba tomando. Solo repetía la misma línea. He decidido ser más cuidadosa con mis finanzas. Ustedes son adultos y pueden mantenerse solos. El miércoles por la noche, aparecieron en mi puerta sin avisar. Escuché el timbre y cuando miré por la mirilla, vi a Daniela y Lorenzo parados en mi porche. Mi primer instinto fue no abrir, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Necesitaba enfrentarlos eventualmente. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Mamá, dijo Daniela con voz suplicante. Por favor, tenemos que hablar. Esto es ridículo. Somos familia. Estoy cansada, dije simplemente. No es un buen momento. Hemos estado llamándote durante días y no respondes. Estamos preocupados por ti. ¿Qué está pasando? Lorenzo dio un paso adelante. Lucinda, sé que tal vez dijimos algo que te molestó. Pero cerrarnos así, de repente, no es saludable. Nos tienes preocupados. La hipocresía de esas palabras casi me hace reír. Les preocupaba que los estuviera cerrando porque significaba que su fuente de dinero se había secado, no porque realmente se preocuparan por mi bienestar. No me pasa nada, respondí. Simplemente he decidido hacer algunos cambios en mi vida. Tengo 70 años y quiero empezar a vivir para mí. Pero siempre has vivido para ti, dijo Daniela, y la mentira era tan descarada que me dejó sin palabras por un momento. ¿Perdón? Logré decir finalmente. Bueno, quiero decir, siempre has hecho lo que querías. Nosotros nunca te hemos pedido nada que no quisieras dar. Esa afirmación era tan absurda que tuve que morderme la lengua para no estallar. Nunca les había pedido nada. Nunca había hecho lo que yo quería. Toda mi vida había girado en torno a lo que ellos necesitaban, lo que ellos querían. Daniela, pagué tu universidad completa.
Pagué tu boda. Les di dinero para su apartamento. Les he estado transfiriendo $500 mensuales durante 3 años. Les di una tarjeta de crédito que usaban sin límite. Y dices que nunca me pidieron nada que no quisiera dar. Se quedó callada por un momento, pero Lorenzo intervino. Nunca te obligamos a hacer nada de eso. Lo hiciste porque quisiste. Porque somos tu familia y las familias se ayudan. Tienen razón, dije con calma. Lo hice porque quise. Porque pensé que eso era lo que significaba ser una buena madre. Pero ahora he decidido que también necesito ser buena conmigo misma. ¿Y eso significa cortarnos completamente?, preguntó Daniela con lágrimas en los ojos. Significa que ya no te importamos. Las lágrimas me parecieron calculadas, pero una pequeña parte de mí todavía dudaba. ¿Y si realmente estaba equivocada? ¿Y si había malinterpretado su conversación? Pero entonces recordé sus palabras exactas. Podemos vender la casa y quedarnos con el dinero. No había nada que malinterpretar en eso. No los he cortado, dije firmemente. Simplemente he cortado el flujo constante de dinero. Todavía son mi familia. Todavía pueden visitarme y yo puedo visitarlos. Pero la relación financiera que teníamos ha terminado. Entonces todo se trata de dinero para ti, dijo Lorenzo con amargura. Qué decepcionante descubrir que eres así. La ironía de esa afirmación era casi cómica. Él me acusaba de que todo se trataba de dinero, cuando ellos literalmente habían planeado encerrarme para robar mi casa. Creo que deberían irse, dije. Es tarde y estoy cansada. Mamá, por favor, suplicó Daniela. Al menos déjanos entrar. Podemos hablar como adultos civilizados. No hay nada más que hablar. He tomado mis decisiones y son finales. Vas a arrepentirte de esto, dijo Lorenzo con voz fría. Nos necesitas más de lo que crees. Tal vez, respondí. Pero prefiero arrepentirme de mis propias decisiones que vivir arrepintiéndome de dejar que otros tomen decisiones por mí. Cerré la puerta suavemente pero con firmeza. Escuché sus voces del otro lado, discutiendo entre ellos, pero eventualmente se fueron. Me apoyé contra la puerta cerrada, temblando. La confrontación había sido difícil, pero también liberadora. Había establecido mis límites claramente y los había mantenido firmes. Los días siguientes fueron más tranquilos. Las llamadas disminuyeron. Tal vez finalmente habían entendido que no iba a cambiar de opinión. O tal vez estaban planeando su próximo movimiento. De cualquier forma, usé ese tiempo para continuar con mis planes. Fui a ver a mi médico de cabecera, el doctor Fabiano, quien me había atendido durante los últimos 15 años. Le expliqué que necesitaba un chequeo completo y documentación de mi estado de salud. Lucinda, ¿está todo bien?, preguntó con preocupación. Es inusual que solicite documentación tan detallada. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden, respondí sin dar muchos detalles. A mi edad, es importante tener todo documentado. Me hizo un examen físico completo, ordenó análisis de sangre, revisó mi presión arterial, mi corazón, todo. Una semana después, recibí los resultados. Estaba perfectamente saludable para una mujer de 70 años. El doctor Fabiano escribió un informe detallado certificando que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, capaz de vivir independientemente y tomar mis propias decisiones. La evaluación psicológica fue programada para la semana siguiente con una doctora que el abogado Marco me había recomendado. La doctora Dora Méndez era una mujer de unos 60 años con una presencia calmada y profesional que me hizo sentir cómoda desde el primer momento. Señora Macedo, entiendo que solicita esta evaluación por razones legales. ¿Puede explicarme un poco más sobre su situación? Le conté una versión resumida de los eventos. No mencioné directamente lo que había escuchado, pero le expliqué que había descubierto que mi familia tenía planes que me concernían y que yo necesitaba protegerme legalmente. La doctora Dora asintió con comprensión. Lamentablemente, veo muchos casos como el suyo. Personas mayores perfectamente capaces que son víctimas de explotación financiera o emocional por parte de sus propias familias. Me alegra que esté tomando medidas proactivas. La evaluación duró casi 3 horas. Respondí preguntas sobre mi historia personal, mi vida diaria, mis capacidades cognitivas. Hice pruebas de memoria,
de razonamiento lógico, de comprensión. Al final, la doctora sonrió. Señora Macedo, puedo decirle con absoluta certeza que usted está en perfectas condiciones mentales. Su memoria es excelente, su capacidad de razonamiento es clara y coherente, y no hay ningún signo de deterioro cognitivo. De hecho, sus resultados son mejores que los de muchas personas décadas más jóvenes. Sentí un inmenso alivio. Aunque sabía que estaba bien, tener la confirmación profesional era importante. Le prepararé un informe completo que puede usar para propósitos legales. Certificaré que usted es plenamente capaz de tomar decisiones independientes sobre su vida, sus finanzas y su cuidado médico. Una semana después, tenía en mis manos todos los documentos que necesitaba. Un informe médico completo del Dr. Fabiano. Una evaluación psicológica exhaustiva de la doctora Dora. Y un nuevo testamento, directivas médicas y poder notarial duradero preparados por el abogado Marco. Me senté en mi sala una tarde con todos estos documentos esparcidos sobre la mesa de café. Este era mi escudo. Mi protección contra cualquier intento de controlarme o despojarme de lo que era mío. Pero más que eso, estos papeles representaban algo más profundo, mi libertad. Durante todas estas semanas de movimientos legales y protecciones financieras, había algo que había estado evitando: Paola, mi nieta. La única persona en esa familia que realmente me importaba y que, yo creía, realmente me amaba. No la había visto desde el día que escuché esa conversación en la cocina de Daniela. Paola tenía 14 años. Era una edad difícil, llena de cambios y confusión. Yo había sido su constante, su refugio seguro cuando sus padres estaban ocupados o cuando tenía problemas. ¿Cómo le estarían explicando mi ausencia? ¿Qué le habrían dicho sobre mí? Una tarde de sábado, 3 semanas después de todo este drama, mi timbre sonó. Cuando abrí la puerta, Paola estaba allí, sola. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «¿puedo entrar?». Mi corazón se derritió. Fuera cual fuera el veneno que sus padres hubieran intentado llenar en su cabeza, ella había venido a verme por su cuenta. «Por supuesto, mi amor. Pasa». Entramos y nos sentamos en el sofá. Paola se retorcía las manos, nerviosa, sin saber cómo empezar. «Abuela, ¿por qué ya no vienes a casa? Mamá dice que estás enojada con nosotros. Papá dice que te has vuelto egoísta. Pero yo no lo creo. Tú nunca has sido egoísta». Respiré profundo. No quería hablar mal de sus padres frente a ella. No quería ser el tipo de persona que envenenaba a una niña contra su familia. Pero tampoco podía mentirle. «Paola, ¿qué edad tienes?» 14. Eres lo suficientemente grande para entender algunas cosas difíciles sobre la vida. A veces, las personas que amamos nos decepcionan. A veces, descubrimos que la gente no es quien pensábamos que era. Mis papás hicieron algo malo. Digamos que descubrí que tenían planes para mi vida que no incluían preguntarme qué quería yo. Y eso me hizo darme cuenta de que necesitaba empezar a protegerme. Paola me miró con esos ojos inteligentes que siempre me habían recordado a mí misma cuando era joven. Escuché a mamá y papá hablando anoche. No sabían que estaba despierta. Papá estaba furioso porque dijiste que no en algo. Mamá lloraba diciendo que ahora no sé qué van a hacer. No sabes con qué. Paola negó con la cabeza. Pero últimamente siempre están hablando de dinero. De cuentas que no pueden pagar. De que las cosas están difíciles. Pero no entiendo por qué, si ambos trabajan. Qué interesante. Daniela me había dicho hace 3 años que necesitaban ayuda temporal por problemas financieros. Y aquí estábamos, 3 años y $18,000 después, y aparentemente todavía tenían problemas financieros. Lo cual me hacía preguntarme en qué estaban gastando todo su dinero. Paola, tus padres son adultos. Tienen trabajos buenos. Pueden resolver sus propios problemas financieros sin depender de mi pensión. ¿Les estabas dando dinero? Sí, durante mucho tiempo. Pero decidí que ya no puedo seguir haciéndolo. Por eso están enojados. Probablemente. Paola se quedó callada por un momento, procesando esta información. Luego dijo algo que me sorprendió. Abuela, cuando sea mayor, nunca te voy a tratar como ellos te tratan.
Siempre he visto cómo te piden cosas y tú siempre dices que sí, incluso cuando sé que estás cansada. No es justo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Esta niña, esta adolescente, había visto lo que su propia madre había elegido ignorar. Gracias, mi amor, dije, abrazándola. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. Pasamos el resto de la tarde juntas. Le preparé sus galletas favoritas. Hablamos de la escuela, de sus amigos, de sus sueños. Fue como volver a los viejos tiempos, cuando ella era más pequeña y pasábamos tardes enteras jugando y riendo. Cuando llegó la hora de que se fuera, Paola me abrazó fuerte. ¿Puedo venir a visitarte otra vez? Aunque mamá y papá no quieran. Siempre serás bienvenida aquí, Paola. Siempre. Eres mi nieta y te amo. Nada de lo que está pasando con tus padres cambia eso. Después de que se fue, me senté en mi sofá sintiendo una mezcla de emociones. Tristeza por la situación con Daniela. Rabia por la traición. Pero también algo de esperanza. Paola era diferente. Ella veía la verdad. Y tal vez, solo tal vez, no había fallado completamente como madre y abuela. Los días se convirtieron en semanas. Daniela y Lorenzo intentaron visitarme algunas veces más, pero yo siempre tenía una excusa lista. Estaba ocupada. Tenía una cita. No me sentía bien. Eventualmente, dejaron de intentarlo con tanta frecuencia. Paola venía a verme cada sábado. Nunca hablábamos de sus padres a menos que ella sacara el tema. Simplemente disfrutábamos nuestra compañía mutua. Ella hacía su tarea en mi mesa mientras yo leía. Cocinábamos juntas. Veíamos películas. Eran momentos simples pero preciosos. Durante este tiempo, algo comenzó a cambiar en mí. Al principio, todo había sido sobre protegerme, sobre levantar muros y establecer límites. Pero ahora, con el espacio y el tiempo que había recuperado, empecé a pensar en lo que realmente quería hacer con mi vida. Tenía 70 años, sí, pero estaba saludable. Según el doctor Fabiano, podía vivir fácilmente 20 años más, tal vez incluso 30. ¿Qué iba a hacer con todo ese tiempo? ¿Simplemente sentarme en mi casa, amargada por la traición de mi hija? No, eso no era vivir. Eso era solo existir. Una mañana me desperté y me miré en el espejo del baño. Realmente me miré, quizás por primera vez en décadas. Vi a una mujer de 70 años que había pasado toda su vida siendo útil para otros. Una mujer que se había definido por sus sacrificios, por lo que daba, por cómo servía. Pero ¿quién era yo más allá de eso? ¿Qué me gustaba? ¿Qué quería? Me di cuenta con tristeza de que no sabía las respuestas a esas preguntas. Había pasado 50 años siendo madre, siendo proveedora, siendo la persona que resolvía problemas. Pero nunca me había dado el lujo de simplemente ser Lucinda. De descubrir que me hacía feliz a mí, no a los demás. Esa revelación fue como abrir una puerta que había estado cerrada durante décadas. Detrás de esa puerta había una versión de mí misma que había quedado congelada en el tiempo, esperando el momento de poder salir. Comencé despacio. Pequeños pasos hacia recuperar mi vida. Lo primero que hice fue inscribirme en esa clase de pintura que siempre había querido tomar. Era todos los martes por la tarde en el centro comunitario. La primera vez que entré al salón, lleno de lienzos y olores a pintura y trementina, sentí algo que no había sentido en años: emoción pura. La instructora se llamaba Lorena, una mujer de unos 50 años con el cabello lleno de manchas de pintura y una sonrisa cálida. Nunca es tarde para empezar, me dijo cuando le confesé que nunca había pintado antes. De hecho, algunas de mis mejores estudiantes empezaron después de los 60. Resulta que no era muy buena pintando. Mis primeros intentos fueron desastrosos. Pero no me importaba. El acto de crear algo, de mezclar colores, de ver cómo el pincel dejaba marcas en el lienzo, era terapéutico. Era mío. No lo hacía porque alguien me lo había pedido. Lo hacía porque quería. Luego me uní al club de lectura en la biblioteca. Nos reuníamos los jueves por la mañana. Éramos un grupo de 8 mujeres, todas mayores de 60, todas con historias que contar. Leíamos novelas, biografías, poesía. Discutíamos los libros mientras tomábamos café y comíamos galletas que alguien siempre traía. Por primera vez en mi vida, tenía amigas.
Mujeres que me conocían como Lucinda, no como la madre de alguien o la abuela de alguien. Ellas no sabían nada de Daniela o Lorenzo o de la traición que había sufrido, a menos que yo decidiera compartirlo. Y la mayoría de las veces, no lo hacía. Era refrescante tener conversaciones sobre libros, sobre política, sobre arte, sobre la vida, sin que todo girara en torno a mi familia disfuncional. Una de las mujeres del club de lectura, una señora llamada Dora que tenía 75 años, se convirtió en una amiga especial. Ella era viuda desde hace 10 años y había pasado por su propia versión de lo que yo estaba viviendo. Sus hijos habían intentado convencerla de vender su casa y mudarse con uno de ellos después de la muerte de su esposo. Ella se había negado y había cortado relaciones con ellos durante 2 años. Eventualmente tuvieron que aceptar que yo iba a vivir mi vida en mis propios términos, me dijo una tarde mientras tomábamos café después del club de lectura. ¿Y sabes qué fue lo más gracioso? Cuando dejé de estar disponible todo el tiempo, cuando empecé a vivir para mí, de repente me respetaron más. Es como si finalmente me vieran como una persona real, no solo como mamá. Sus palabras me dieron esperanza. Tal vez algún día Daniela también me vería diferente. O tal vez no. De cualquier forma, estaba aprendiendo que mi felicidad no podía depender de si mi hija decidía valorarme o no. Comencé a viajar. Nada extravagante al principio. Pequeñas excursiones de fin de semana a ciudades cercanas. Visité museos que siempre había querido ver pero nunca había tenido tiempo. Caminé por mercados de artesanías. Me senté en cafés desconocidos y observé a la gente pasar. Cada viaje pequeño me daba más confianza. Después de 2 meses, reservé un viaje más grande. Una semana en Italia. Había soñado con ver Italia desde que era joven, pero nunca había podido permitírmelo. Primero porque no tenía dinero, luego porque todo el dinero se iba a Daniela. Pero ahora, con los $500 mensuales que ya no transfería a mi hija, y con el dinero que ahorraba al no pagar sus compras extravagantes con mi tarjeta de crédito, podía permitirme este lujo. Le conté a Paola sobre el viaje durante una de nuestras tardes de sábado. Sus ojos se iluminaron. Abuela, eso es increíble. Siempre has querido ir a Italia. ¿Cómo sabes eso? Porque cada vez que veíamos películas ambientadas en Italia, te quedabas mirando las escenas con tanta nostalgia. Podía ver que soñabas con estar ahí. Me sorprendió que ella hubiera notado algo tan pequeño. Esta niña me conocía mejor que su propia madre. ¿Se lo has contado a tus papás?, preguntó. No, y preferiría que tú tampoco lo hicieras, al menos no todavía. Paola asintió con comprensión. ¿Puedo pedirte algo, abuela? Por supuesto. ¿Puedes traerme algo de Italia? No algo caro. Solo algo pequeño para recordar que mi abuela fue a perseguir sus sueños. Me abrazó fuerte y yo luché contra las lágrimas. Esta niña, esta hermosa niña que me amaba de verdad, sin condiciones, sin expectativas. El viaje a Italia fue transformador. Pasé una semana caminando por calles antiguas de Roma, comiendo pasta fresca en pequeñas trattorias, visitando el Vaticano y el Coliseo. Vi el arte que solo había visto en libros. Bebí vino en terrazas con vista a la ciudad eterna mientras el sol se ponía. Pero más que los lugares que visité, lo que realmente me cambió fue la sensación de libertad. Estaba a miles de kilómetros de mi vida, de mis problemas, de mi pasado. Era solo yo, Lucinda, una mujer explorando el mundo a sus 70 años. Y era hermoso. Una noche, sentada en un café pequeño cerca de la Fontana di Trevi, tuve una revelación. Toda mi vida había pensado que el amor significaba sacrificio, que ser una buena madre significaba darlo todo, incluso a costa de mí misma. Pero eso no era amor. Eso era autodestrucción. El amor verdadero incluía amor propio. El amor verdadero establecía límites saludables. El amor verdadero no se aprovechaba ni manipulaba. Y lo que Daniela y Lorenzo habían hecho, lo que habían planeado hacer, no era amor. Era explotación pura y simple. Regresé de Italia renovada. No había olvidado la traición. Las heridas todavía estaban ahí. Pero ya no me definían. Ya no pasaba mis días amargada, reviviendo esa conversación que había escuchado en la cocina. En cambio, estaba construyendo algo nuevo. Una vida que era mía. Paola notó el cambio inmediatamente cuando la vi el sábado después de mi regreso. Abuela, te ves diferente.
más feliz. Me siento diferente, admití. Me siento como si finalmente me estuviera encontrando a mí misma. Le di el regalo que le había traído, una pequeña réplica de la Torre de Pisa y un diario con cubiertas de cuero florentino. Para que escribas tus propios sueños, le dije. Había traído también algo para Daniela, a pesar de todo. Una bufanda de seda hermosa que había comprado en un mercado en Florencia. No sabía si alguna vez se la daría, pero la había comprado en un momento de nostalgia, recordando a la niña que alguna vez fue. Una tarde, unas semanas después de regresar de Italia, sonó mi timbre. Cuando abrí, Daniela estaba allí, sola esta vez. Se veía cansada, con ojeras oscuras bajo los ojos. «Mamá», dijo con voz suave, «¿podemos hablar?». La parte de mí que todavía era madre, a pesar de todo, no pudo negarle. «Adelante». Nos sentamos en la sala, con una distancia incómoda entre nosotras. El silencio era pesado. «Paola me dijo que fuiste a Italia», comenzó. «Sí». «Nunca mencionaste que ibas a viajar». «No estaba obligada a hacerlo». Daniela se mordió el labio. «Tienes razón. No estabas obligada. Yo solo». Me sorprendió. Nunca habías hecho algo así antes. Nunca había tenido el dinero antes. O más bien, nunca me había permitido gastar el dinero en mí misma antes. «Mamá, sé que las cosas entre nosotras han estado tensas. Y sé que probablemente es mi culpa. Lorenzo y yo hemos estado hablando y... Van a decirme la verdad», la interrumpí. «¿La verdad sobre qué?». La miré directamente a los ojos. Sobre lo que realmente planeaban hacer conmigo. El color se fue del rostro de Daniela. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo que parecía miedo. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí lo sabes», dije con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Ese día que decidí visitarlo sin avisar, hace 2 meses. La puerta estaba entreabierta. Los escuché hablando en la cocina. Daniela. Escuché cada palabra. Ella palideció aún más. «Mamá, yo». Escuché cómo planeaban convencerme de que no podía vivir sola. Cómo querían internarme en un asilo para vender mi casa y quedarse con mi dinero. Escuché a mi propia hija conspirando para deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Daniela. «Mamá, no era así». «Bueno, sí, tuvimos esa conversación, pero no lo decíamos en serio. Estábamos frustrados, teníamos presiones financieras y dijimos cosas estúpidas que nunca hubiéramos hecho». «Así». Y se suponía que debía esperar a descubrir si lo decían en serio o no. Debía esperar a despertar un día en un asilo antes de tomar medidas para protegerme. «No, por supuesto que no. Mamá, lo siento tanto. Fue horrible de nuestra parte incluso considerar algo así. Estábamos desesperados por dinero y dijimos cosas terribles. Pero nunca lo hubiéramos hecho realmente». «Daniela, el problema no es solo lo que dijeron. El problema es que siquiera pudieron pensarlo. Que me vieron como un obstáculo entre ustedes y el dinero. Que después de todo lo que he hecho por ti, toda una vida de sacrificios, tu primer pensamiento cuando necesitaste dinero fue como quitarme lo poco que tengo». Ella sollozaba ahora, con la cabeza entre las manos. «Tienes razón. Tienes toda la razón. He sido una hija terrible. Lorenzo y yo hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años. Gastamos en cosas que no necesitábamos, tratando de mantener una imagen. Y cuando el dinero se acababa, siempre sabíamos que podíamos recurrir a ti. Al menos era honestidad. Dolorosa, pero honestidad al fin». «¿Sabes cuánto dinero he gastado en ti en los últimos años?», pregunté. «Entre la universidad, la boda, el apartamento, las transferencias mensuales y la tarjeta de crédito, más de $100,000. $100,000 que podría haber usado para asegurar mi propia vejez, para viajar, para vivir sin preocupaciones». «Lo sé. Y nunca te lo agradeció lo suficiente. Simplemente lo daba por sentado. Asumí que siempre estarías ahí, siempre darías, siempre dirías que sí. Y yo te permití asumir eso. Esa es mi parte de culpa. Nunca establecí límites. Nunca dije no.
Te malcrié hasta convertirte en alguien que creía tener derecho a todo lo mío. Daniela levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Esa pregunta se quedó suspendida en el aire entre nosotras. ¿Podía perdonarla? Honestamente, no lo sabía. El dolor todavía estaba muy fresco, muy profundo. No lo sé, dije finalmente. Tal vez algún día. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. No puedo volver a ser la mamá que era, la que decía sí a todo, la que se sacrificaba hasta el punto de perderse a sí misma. No te estoy pidiendo eso. Solo te estoy pidiendo una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser mejor. Las acciones hablan más que las palabras, Daniela. Si realmente quieres cambiar, entonces hazlo. No por mí, sino por ti y por Paola. Porque tu hija te está observando y está aprendiendo de ti. Y lo que le estás enseñando ahora es cómo tratar a las personas que amas. Daniela se limpió las lágrimas. Paola me ha estado diciendo lo mismo. Ella te visita cada semana. ¿Lo sabías? Sí, lo sé. Me dijo que está decepcionada de mí. De su propia madre. Tiene 14 años y está decepcionada de mí. ¿Qué clase de madre soy? El tipo de madre que puede elegir cambiar, dije. No es tarde para ser mejor. Pero tienes que hacerlo porque quieres, no porque yo te lo pida o porque Paola te lo pida. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Daniela habló con voz temblorosa. ¿Podemos empezar de nuevo? No como antes, sino de una forma más saludable. Donde yo sea tu hija, pero también respete que tienes tu propia vida. Podemos intentarlo, dije cautelosamente. Pero necesito que entiendas algo muy claramente. He tomado medidas legales para protegerme. Tengo un testamento nuevo, directivas médicas, evaluaciones que certifican mi competencia mental. Y esos documentos no van a cambiar sin importar cómo evolucione nuestra relación. Lo entiendo. Y está bien. Tienes todo el derecho de protegerte. También necesito que sepas que ya no voy a ser tu fuente de financiamiento. Las transferencias mensuales no van a regresar. La tarjeta de crédito no va a regresar. Necesitas aprender a vivir con lo que tú y Lorenzo ganan. Lo sé. Ya hemos empezado a hacer cambios. Recortamos gastos. Cancelamos membresías que no necesitábamos. Es difícil, pero es necesario. Me levanté y fui a mi habitación. Regresé con la bufanda de Italia. Compré esto para ti cuando estaba en Florencia. En un momento de debilidad, recordando a la niña que fuiste una vez. Daniela tomó la bufanda con manos temblorosas. Es hermosa. Como dije, podemos intentar reconstruir algo. Pero va a tomar tiempo. Y va a requerir que ambas cambiemos. Ella asintió, abrazando la bufanda contra su pecho. Gracias, mamá, por darme una oportunidad. Te prometo que no la desperdiciaré. Después de que se fue, me senté en mi sofá sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio de haber finalmente confrontado la verdad. Tristeza por todo lo que se había perdido. Pero también algo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una forma de ser madre e hija que no implicara que yo me sacrificara hasta desaparecer. Los meses que siguieron fueron un proceso lento de reconstrucción. Daniela no se convirtió en la hija perfecta de la noche a la mañana, y yo no me convertí en la madre indulgente que había sido antes. Pero encontramos un equilibrio nuevo, más saludable. Ella comenzó a visitarme una vez por semana, generalmente los domingos por la tarde. Pero ya no venía con una lista de favores o problemas que necesitaba que yo resolviera. Venía simplemente a tomar café y conversar. A veces traía a Paola. A veces venía sola. Lorenzo vino una vez a disculparse formalmente. No sé si la disculpa era genuina o calculada, pero la acepté con la misma reserva cautelosa con la que había aceptado todo lo demás. Lo más importante fue que Daniela comenzó a trabajar en sí misma. Buscó ayuda profesional con un terapeuta para entender por qué había desarrollado esa mentalidad de privilegio y dependencia. Me contó que el terapeuta le había dicho que muchas veces los hijos de padres excesivamente sacrificados desarrollan una expectativa inconsciente de que siempre habrá alguien rescatándolos. El terapeuta me hizo ver que te estaba tratando más como una fuente de recursos que como una persona,
me dijo una tarde. Y eso fue devastador de reconocer, pero necesario. Yo también estaba cambiando. Cada semana descubría algo nuevo sobre mí misma. Había tomado clases de italiano después de mi viaje a Italia, y ahora podía mantener conversaciones básicas. Estaba planeando volver el próximo año, esta vez para explorar la región de la Toscana. Me había unido a un grupo de caminata de mujeres mayores. Todos los miércoles por la mañana caminábamos 5 kilómetros por el parque. Era ejercicio, pero también era comunidad. Esas mujeres se habían convertido en mis amigas, en mi círculo de apoyo. Mi vida ya no giraba en torno a ser útil para otros. Giraba en torno a ser feliz conmigo misma. Y la diferencia era asombrosa. Una tarde de primavera, casi un año después de haber escuchado aquella conversación que cambió todo, estaba sentada en mi jardín trasero. Había comenzado a cultivar flores y hierbas aromáticas. Era algo pequeño, pero me daba alegría ver cómo crecían bajo mi cuidado. Paola estaba conmigo ese día, ayudándome a plantar albahaca. Ella había crecido tanto en este año. Ya no era la niña que yo había conocido. Era una joven de 15 años con opiniones propias y una claridad moral que a veces me asombraba. «Abuela», dijo mientras removía la tierra, «¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Alguna vez perdonaste completamente a mamá?» Dejé de cavar y pensé en la pregunta. Creo que el perdón no es un evento único, mi amor. Es un proceso. Hay días en que el dolor todavía está ahí, cuando recuerdo lo que planearon hacer. Pero hay otros días en que veo los esfuerzos genuinos de tu mamá por cambiar y siento que puedo dejarlo ir un poco más. ¿Crees que ella realmente ha cambiado? ¿Tú qué crees? Tú la ves más que yo. Paola consideró la pregunta mientras plantaba una semilla. Creo que está intentando. Ya no gastan tanto dinero en cosas tontas. Papá y ella discuten menos. Y ella me ha estado preguntando más sobre mí, sobre lo que siento y lo que pienso, en lugar de solo decirme qué hacer. Eso suena como un cambio real. Sí. ¿Y sabes qué es lo más loco? Desde que tú estableciste límites y dejaste de rescatarlos constantemente, ellos se han vuelto más responsables. Es como si necesitaran que dejaras de ayudarlos para poder aprender a ayudarse a sí mismos. La sabiduría de esta joven nunca dejaba de sorprenderme. Esa es una observación muy profunda para alguien de 15 años. Ella sonrió. Aprendí observando a la mejor. Tú me enseñaste que el amor verdadero incluye permitir que las personas crezcan, incluso cuando es difícil. Terminamos de plantar y nos sentamos en las sillas del jardín, disfrutando del sol de la tarde. Miré mi casa, mi jardín, mi vida, y sentí una paz profunda. No era la vida que había imaginado cuando era joven. Había dolor en mi historia, traición y desilusión. Pero también había crecimiento, descubrimiento y libertad. Abuela, dijo Paola después de un rato, quiero ser como tú cuando sea mayor. Como yo. Valiente. Capaz de establecer límites. Capaz de amarte a ti misma tanto como amas a otros. Sus palabras me llenaron de una alegría que no tenía comparación. Si algo bueno había salido de todo este dolor, era saber que Paola había aprendido lecciones que yo había tardado 70 años en aprender. Esa noche, después de que Paola se fue, me senté en mi sala con una taza de té. Miré las fotografías en las paredes. Algunas todavía eran de Daniela en diferentes etapas de su vida. Pero ahora había también fotos nuevas. Yo en Italia frente al Coliseo. Yo con mi grupo de caminata. Yo en mi clase de pintura, sosteniendo mi primer lienzo terminado. Estas nuevas fotografías contaban una historia diferente. La historia de una mujer que se había encontrado a sí misma después de una vida de perderse en otros. La historia de alguien que había aprendido que amor propio no era egoísmo, era supervivencia. Me levanté y fui al espejo del pasillo. La mujer que me miraba de vuelta ya no era la misma que había visto hace un año. Sí, tenía 70 años. Sí, tenía arrugas y cabello gris. Pero había algo diferente en sus ojos. Había fuerza. Había paz. Había libertad. Pasé 70 años siendo útil para otros, me dije en voz alta a mi reflejo. Ahora finalmente soy libre para vivir. Y era verdad. No sabía cuántos años me quedaban. Podrían ser 10, podrían ser 30.
Pero sabía con certeza que cada día restante sería vivido en mis propios términos. Ya no esperaría permiso para ser feliz. Ya no sacrificaría mi bienestar por la comodidad de otros. Ya no me definiría por lo que podía dar, sino por quién elegía ser. La relación con Daniela nunca sería lo que había sido antes. Esa versión de nuestra relación había muerto el día que escuché su conversación en la cocina. Pero estábamos construyendo algo nuevo, algo basado en respeto mutuo en lugar de dependencia unilateral. Y aunque era diferente, tal vez era mejor. Afuera, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Abrí la ventana para sentir la brisa fresca de la tarde. Olía a las flores que había plantado, a nueva vida creciendo. Sonreí. Porque finalmente, después de una vida entera, entendía una verdad fundamental. La libertad más grande no era estar libre de responsabilidades o relaciones. La libertad más grande era estar libre de la necesidad de aprobación de otros para validar mi existencia. No era venganza lo que había buscado. Era liberación. Y la había encontrado. Y esa, pensé mientras cerraba la ventana y me preparaba para otra noche en mi casa, mi refugio, mi espacio de paz, esa era la mejor historia que podría haber escrito para mí misma.